Tiene, doctor Urrutia, a la fecha, yo creo que es el currículum de ayer, más de 220 artículos. Y quizás hoy es como 5 o 6 artículos más, considerando el ritmo de producción que tiene Jaime. Citas a sus publicaciones, es un investigador mexicano probablemente más citado en el mundo, más de 3.000 citas. Tiene volúmenes editados, al menos 2, y sobre todo quiero destacar su labor como docente. Tiene 85 tesis dirigidas. Doctorado de estas tesis son 21, nada más. Maestría 27 y licenciatura 37. Es miembro del Colegio Nacional, y destacar este factor, y es actual presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Honor a quien honor merece, y la verdad que estamos muy satisfechos de la presencia de Jaime y de la palabra para exponer su charla sobre la exploración física del cráter de Chicxulub. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Arthur. Muchas gracias por la invitación. Viendo el cuarto lleno, pienso que a lo mejor hubiera sido bien cambiar un poco de tema cuando, de hecho, se armó así como que de un día para otro. El dar la plática que tenía es en la tarde, en la ENES. Entonces esto es más bien por el gusto de estar aquí, que era algo que hace mucho tiempo tenía pendiente de todas las invitaciones de Juan. La plática como está es algo que doy muy pocas veces, que es y de hecho es la parte en donde realmente gastamos el tiempo. Pero Chicxulub es como muy vistoso con esto de las extinciones, lo que representa para la evolución de la Tierra, marca el fin del Mesozoico y el inicio del Cenozoico, pasando de la era de los dinosaurios a la era de los mamíferos. El cráter es el único multianillo que podemos estudiar, entonces es como muy atractivo presentar nada más qué representa Chicxulub, y es normalmente lo que yo en las pláticas hace muchísimo que no platicamos sobre qué es lo que hay que hacer para llegar a eso. Y Chicxulub funciona mucho como los artículos de Science in Nature que los métodos se van al apéndice, e incluso en la mayor parte de los casos hasta los datos se van a la información suplementaria, y solo queda casi lo que uno especula y trata de poner de acuerdo. Entonces Chicxulub voy a enseñar parte de los datos y mencionar incluso algunos de los retos que se tiene todavía para estudiar al cráter usando geofísica. Tiene respuesta retardada esta cosa, si regresamos a la pasada, o es la primera ya, ¿no? Bueno, los cráteres, pasamos siempre por los cráteres de impacto caracterizan las superficies de todos los cuerpos sólidos en el sistema solar. Desde la Luna, que pues, lo que podemos ver en la cara que observamos está llena de cráteres, incluso la parte oscura del conejito también son todos cráteres de impacto, los mares. Y pasa lo mismo literalmente en todos los cuerpos, todos los satélites, Marte, Mercurio, los satélites de los planetas gaseosos, etc. Incluso los asteroides, todos tienen cráteres de impacto.
y es el proceso geológico que domina la formación de las superficies. Estas imágenes de Marte, con la parte de la topografía y lo que podemos ver es plagado de cráteres de impacto, incluyendo las grandes cuencas. De hecho, comparado con los cráteres en la Luna y en Marte, Chicxulub es un cráter pequeño, tiene 200 kilómetros de diámetro, pero cráteres en la Luna, Aiken tiene 2500 y los cráteres acá en Marte son mucho mayores. Y los cráteres sirven para muchas cosas. Si observan, el hemisferio sur está lleno de cicatrices y el hemisferio norte tiene muy poquitas. Entonces, eso indicaría, bueno, que los impactos pegan más en el sur que en el norte, que es difícil de aceptar. Y lo otro es que algo pasó en el hemisferio norte que rejuveneció la superficie. Estaba igual llena de cicatrices, que lo mismo que en la parte del sur, pero algo cambió en la parte del norte. Y si uno ve la distribución, la densidad y la frecuencia de tamaño de los cráteres en las superficies, uno puede hacer la inferencia nada más de que los que tienen muchos cráteres son más viejos. Es casi como lo que le pasa a uno cuando se va uno haciendo viejo. Es facilísimo ver quién es joven y quién no. Lo mismo pasa en las superficies. Entonces es el método geológico para estimar las edades de las superficies de los diferentes cuerpos, y cuando se puede tener algún tipo de control, tiene uno de hecho una cronología de detalle. Ahora está incluso la propuesta de que todo el hemisferio norte es un cráter de impacto, y por eso es que es tan joven, y se le pone ya la cuenca de Borealis, que tendría 10.000 kilómetros de diámetro. Si realmente es un cráter de impacto, pues sería el cráter más grande que tendríamos en el sistema solar. Esta es la cara que no se ve de la Luna, y si recuerdan la otra, pues luego van a ver que es totalmente distinta. De hecho, la distribución de los cráteres es muy diferente, no tenemos los grandes mares. Entonces, igual puede uno pensar que pues, la cara que vemos le pasa una cosa, la que no vemos le pasa otra, que también es difícil de ver y de aceptar. Y lo más seguro es que le peguen igual, pero hay algo que hace que los cráteres, la distribución, la forma que evoluciona la superficie, sean muy distintas. Y analizando con geofísica la formación de los cráteres en esta parte, en la que sí vemos, indica que hay un control del espesor de la corteza. El espesor de la corteza de la Luna, la cara que vemos es más delgado que la cara que no vemos de este lado. Y curiosamente, la forma en que reacciona la superficie es diferente. Es lo mismo que pasa cuando uno le tira una piedra a un vidrio antibalas o a un vidrio normal. Pasan cosas diferentes en el comportamiento geológico de los materiales y los espesores. La que sigue. Bueno, entonces ahora vamos a pasar rápido a la parte de Chicxulub. Chicxulub, el impactor es del orden de 10 a 14 kilómetros, y es un impacto en proporciones de lo que se ve en el resto del sistema. Es un cráter, es un impacto pequeño, y sin embargo el efecto que provoca es afectando a todos los sistemas, el sistema climático y los sistemas de soporte de vida en el planeta a nivel global. Y lo que hace interesante es lo que comentaba, de que hay muy pocos cráteres en el registro terrestre, y esto es nada más porque la superficie es muy dinámica, con todos los procesos de tectónica de placas, la actividad volcánica y sobre todo la erosión, en donde pues, no hay rastro que sobreviva. Incluso cadenas montañosas como los Himalayas eventualmente van a estar ya aplanadas. Y esto ha ido borrando todo el registro, y solo se han preservado 3 cráteres de los grandes multianillos,
de longo de 150 a 200 kilómetros para arriba. Es Sudbury y Predator, que son muy viejos, formados en hace unos 1800 y 2000 millones de años en el Precámbrico. Entonces se puede imaginar que ya están muy erosionados, afectados por tectonismo, y de hecho los cráteres ya tienen removido más de 15-20 kilómetros la cubierta. Entonces lo que está uno viendo es como la raíz. Y Chicxulub es un poco más joven, 66 millones de años, y Chicxulub está mucho mejor preservado. Entonces esto convierte a Chicxulub en el único cráter que se puede estudiar. Y a pesar de que se puede aprender mucho viendo las morfologías de los cráteres en los otros cuerpos, y sobre todo ahora con las nuevas imágenes espectrales, multiespectrales que hay de las diferentes misiones, Chicxulub sigue siendo el único en donde lo podemos perforar, podemos ver qué es lo que hay debajo, podemos hacer estudios de detalle y sobre todo sacar muestras para estudios de laboratorio. Entonces esto convierte a Chicxulub en algo muy, muy atractivo para estudiar. El cráter está localizado en la plataforma de Yucatán, aquí más o menos está marcado. La plataforma es un lugar ideal para tener esta estructura. Si el cráter estuviera acá en la otra parte, por ejemplo, aquí en el centro del país, con toda la actividad volcánica y tectónica y demás, el cráter seguramente ya estaría muy deformado. Acá, en contraste, en el momento del impacto, el Golfo estaba todavía en formación del Mar Caribe y la plataforma estaba sumergida, y posteriormente pues, no ha sido afectada al menos significativamente por deformación ni actividad volcánica. Y luego el impacto fue entonces oceánico, y el agua regresó, cubrió otra vez y la vida se reactivó. Entonces empezó a haber otra vez depósito de carbonatos con los animalitos de conchitas, y el cráter fue paulatinamente sepultado. Entonces eso permite tener un grado de preservación enorme. Y luego, después de todo lo que le pasó a la península y al Golfo, esto emergió, pero la forma de la plataforma todavía sigue siendo muy plana. Entonces Chicxulub es perfecto para hacer estudios de geofísica, en donde los que estén en geofísica pues van a ver después que los métodos tienen problemas con la topografía. La corrección topográfica en algunas ocasiones es incluso más grande que la señal, mientras que en el caso de Chicxulub no hay casi corrección topográfica, la puede uno ignorar. Y luego la otra parte es que pueden usar métodos terrestres, métodos marinos y métodos aéreos e integrarlos. Es de los pocos lugares, de hecho, si uno fuera a escoger en dónde le hubiera gustado uno tener el cráter, pues este lugar hubiera sido uno de los candidatos. Otros hubieran sido de este lado, y el resto de las plataformas que hay carbonatadas, pero el lugar es precioso porque, por un montón de razones. Y Chicxulub entonces al paso del tiempo se quedó sepultado, y tiene en la parte del centro alrededor de 1 kilómetro de calizas de carbonatos, y el cráter está relleno del material roto, fragmentado. Es como cuando uno le tira una piedra a la arena, levanta uno el polvo, y luego pues cae, y entonces la parte central está llena de roca roca fragmentada, y el peso de las calizas encima compacta, y el material fragmentado del centro se compacta más que el material que no estaba roto de las orillas del cráter. Entonces la diferencia es muy pequeña, de unos cuantos milímetros por metro, pero ya en 1 kilómetro en superficie se tiene una diferencia, un desnivel topográfico de unos 2-3 metros. Y esto ocasiona entonces ese hundimiento diferencial ocasiona fracturamiento, y el fracturamiento es de tipo radial. Entonces lo que observan aquí en esta imagen es una imagen de satélite de interferometría de radar,
Lo que ven aquí es la marca de esa depresión que marcaría el anillo principal del cráter. El cráter está enterrado abajo, pero como se compacta diferente, entonces se forma esto. Y aparte de esta diferencia topográfica que marca este semicírculo, como en Yucatán, otra de las ventajas es que no hay ríos y no hay lagos, todo es agua subterránea. Entonces el agua subterránea pues circula por las fracturas porque las calizas son impermeables y en la parte del resto de la península pues circulan por donde está todo fracturado. Aquí se ven incluso fracturas en superficie. Y el carbonato es soluble en agua, entonces hace los agujeros, hace los cenotes. Entonces, si uno ve la distribución de cenotes, aquí están por todos lados, asociados a las fracturas. Y cuando llegan a Yucatán, los cenotes se alinean en las fracturas principales. Entonces, es el anillo de cenotes que se conocía desde hace muchísimo tiempo. Y estos dos rasgos marcan en superficie el cráter. El cráter entonces controla la circulación de agua subterránea, controla la intrusión marina, controla la pluma de contaminantes de Mérida. El control que ejerce el cráter sepultado en la geología superficial de la península es muy fuerte. Y pueden ver otras cosas, por ejemplo, aquí va la línea de costa rectamente y aquí sale el anillo y pueden ver el reborde en la línea de costa. Y el siguiente reborde que está aquí es el siguiente anillo externo del cráter. El cráter controla incluso la morfología de la línea de costa. Y lo que no vemos aquí de negro pues es la parte del mar. Y el control sigue igual. De hecho, puede uno encontrar cenotes, agua dulce, a diferentes lugares siguiendo el anillo de cenotes. Y eso lo puede uno, lo buscamos con geofísica, pero en realidad era más fácil pararse a ver dónde estaban las aves, porque las aves buscaban dónde salía el agua dulce y demás. Entonces no había ningún secreto de ver dónde está el anillo, la verdad, sin usar, sin gastar tanto. El control es muy bueno. Doctor, esta línea que se ve en color verde. Esa es la sierra, la cadena montañosa de Yucatán, que son no tiene relación 150 metros de alto, es un cerrito. Bueno, sí, y eso que ven aquí es una falla, es la falla de Ticul. Para ver la imagen necesitamos de esos lentes de color azul y rojo, la verían en 3 dimensiones. De hecho, lo que hicimos fue voltear la imagen y amplificar la parte vertical, y volteada la imagen se ve todavía más espectacular. Esta es la sierra de Ticul. De hecho, podemos platicar un montón de cosas sobre esta imagen. De aquí podríamos gastar todo el día. Si ven aquí, esas son las antiguas líneas de costa de la última, de las glaciaciones del Pleistoceno. Pueden ver la línea de costa, seguirla por todos lados, aquí en la parte de Cancún, etc. Es la siguiente. Bueno, y entonces la única forma, y de hecho la forma en que se descubrió el cráter fue con geofísica. Esto es anomalía de Bouguer, de anomalía gravimétrica. Está principalmente basada en los datos de Pemex, tomados a partir de 1938. Y pueden ver la forma característica del cráter sepultado. De hecho, los de Pemex se dieron cuenta en los 50s de que había algo grande enterrado y bueno, no sabían bien qué es, y en aquella época lo más fácil era que fuera un volcán o algún cuerpo intrusivo, pero las dimensiones de 200 kilómetros pues rebasaban con mucho lo que cabía esperar, sobre todo en una plataforma carbonatada. Y pueden ver también la parte del centro del cráter, la línea de costa va por aquí, y eso es Chichilú, Puerto, pegado a Progreso. Y pueden ver aquí lo que caracteriza este tipo de estructuras, que es la parte de los anillos. Mérida queda más o menos por aquí, en la parte del centro, y ese es una especie de levantamiento del basamento, que también controla el fracturamiento en superficie. Entonces también tiene cenotes asociados. Y
La calidad de los datos es muy buena, por lo que comentábamos ya. Esto es el gradiente horizontal, y pueden ver la forma en que opera el gradiente horizontal, el levantamiento central, el anillo, etc. Y los puntitos blancos son los cenotes. Algunos de ellos, no todos, son poquitos, pero pueden ver cómo estaban por acá. Y luego pueden ver el anillo de cenotes, y de hecho hay un doble anillo de cenotes en algunas partes de aquí. Entonces, de ahí se puede hacer una cantidad enorme de tratamientos. En la parte central está caracterizada por una anomalía magnética muy marcada, y es una anomalía de polaridad invertida, y está asociada con la parte del levantamiento central. Y el contraste es perfecto porque lo que está por los lados es carbonato de calcio diamagnético, y en esta parte de aquí hay un pedazo de basamento de granitos, granularitas, todos granitoides y un poco de metamórficas. Entonces el contraste es muy bueno. Y esto marca la distribución de la parte del material formado en el impacto, que es material fundido por las altas temperaturas y presiones, más el material que viene de la corteza inferior, la que sigue. Y lo que se ha estado haciendo a lo largo del tiempo es una serie de estudios, incluyendo la parte de las perforaciones, que es bueno, algo interesante, pero es lo que lleva más tiempo. En promedio gastamos del orden de 10, 12 años para hacer cada perforación. De hecho, uno puede morir en el camino y todavía no sale. Y entre más profunda y más grande sea el proyecto, más tiempo tarda, porque hay que conseguir el dinero. Entonces, es un poco de problema, pero es la única manera de tener material para el laboratorio. Entonces, este es un resumen de algunos de los pozos, incluye varios de los pozos de petróleos mexicanos. Y las diferencias, los petróleos mexicanos son muy buenos, pero, y bastante profundos, pero tienen recuperación intermitente, entonces son pocas muestras. Del lado de los pozos que estamos haciendo de recuperación continua, ahí tenemos como 6.000 metros ya de núcleos en el laboratorio. Sí. Y se había aplicado de todo, gravimetría, magnetometría, electromagnéticos, mediciones de flujo térmico, y la parte de sísmica terrestre, esta es la línea de costa, la parte del centro del cráter, y sísmica en tierra y sísmica marina, y incluyendo un cubito, un cubo marino en la parte del centro. Los datos son muy buenos, sin embargo, al rato vamos a platicar porque todavía hay incógnitas, incluso de primer orden, en el modelado de los datos. Esta parte, de hecho, ha impulsado el desarrollo de métodos de modelado y de interpretación y de adquisición de datos para tener mayor resolución. De hecho, como las condiciones son tan ideales, normalmente lo que uno tiene ruido en otros lados, aquí se puede identificar muy fácil. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo el levantamiento aeromagnético, uno de ellos, en realidad ya llevamos 3, se usó una avioneta del Consejo, y la avioneta, no tiene piloto automático, entonces el piloto tenía que ir viendo el horizonte para no caerse. Se usó un altímetro láser. Y el primer día luego el técnico dijo, hay algo raro en los datos, porque los datos de altimetría tenían una variación bien pequeña, del orden de centímetros, pero se veía una señal, un seno coseno metido. Y se hizo toda una sesión para ver qué estaba metiendo esa señal, y se concluyó alegremente que era las hélices de la avioneta, y todo el mundo se quedó muy contento. Sin embargo, cuando se vio la frecuencia no correspondía. Al siguiente día el técnico dijo, ya sé qué es, lo que estamos viendo son las olas. El sistema de olas, porque variaba de la mañana a la tarde. Y entonces hubo que reducir la resolución para quitar la señal. Y ese era el control topográfico.
Normalmente uno se conforma con tener un control topográfico para gravimetría o magnetometría marina de medio metro, 1 metro, todavía sigue siendo muy bueno. Aquí estaba en centímetros y veía una cosa rara, la que sí. Esta es una de las secciones sísmicas que cruza la parte del cráter, y lo que se puede ver es esta parte de arriba en colores, que la imagen no tiene buena resolución, pero puede uno ver un montón de reflectores, de estratos, y luego puede uno ver esta parte de abajo que no se ve nada, y lo que uno está viendo aquí es el fondo del cráter. Esta parte de aquí debe ser los rellenos del material fragmentado, las brechas y la roca fundida del impacto, y lo que uno ve aquí es el relleno de la cuenca, y el relleno de la cuenca marca también el fondo del cráter y marca este tipo de estructuras. Estos piquitos de aquí, montañita de aquí, es lo que se conoce como el peak ring, o anillo de picos en el centro de los cráteres complejos, y puede uno incluso, la que sigue, puede uno inclusive ver otras cosas. Esta es una parte de la esquina del cráter, y puede uno ver aquí los reflectores que van cambiando. Aquí se ven muy planos, y aquí se ven estos que van así como moviéndose. Eso es la parte de transgresiones y regresiones marinas. Y de hecho el detalle, cuando uno lo amplifica más, puede uno ver incluso arrecifes y demás cositas ahí. Con lo cual puede uno ver como la historia de la península, el levantamiento y los cambios de nivel del mar. Porque esto indicaba que el nivel del mar se fue corriendo en la península, y para que haya arrecifes tiene que tener tirantes de agua que tengan la luz, etc. Entonces el detalle es muy bueno lo que sigue. A profundidad es lo mismo, el detalle se puede ver muy bien. Esta es otra de las orillas del cráter. Esta es la parte de aquí del cráter, y esto es lo que es el Cenozoico, el Mesozoico, el Cretácico y Jurásico. La diferencia en el Golfo de México es muy buena. No hay ningún secreto a identificar la parte del Mesozoico del Cenozoico, porque por alguna razón curiosa todo es carbonato, pero el Cenozoico tiene reflectores y el Mesozoico no tiene reflectores. Esa es una de las incógnitas. Y hay muy pocos, de hecho este es de los pocos que hay, que es probablemente el límite de Cretácico inferior a Jurásico, y puede uno ver todo el resto de las fallas, y de hecho la sísmica puede darnos hasta la parte del manto, el espesor del corteza, lo que sigue. Lo voy a durarme ahora. Pueden uno ver un montón de detalles. Esto es la parte del peak ring de las cosas y demás, la que sigue. Y la ventaja es también integrar a la imagen sísmica el control de pozos. Los pozos están todos en tierra, entonces están proyectados contra las secciones sísmicas marinas, la que sigue. Y pueden usar también la parte de modelado analógico, simulaciones, para ir reproduciendo cómo se forman los diferentes cuerpos. Entonces, el modelo final uno espera que tenga una calidad enorme. Esta es otra vez la anomalía magnética, y aquí lo que se hizo fue cortar en frecuencias. Se cortó la alta frecuencia y la baja, y se asume nada más simplemente que la baja frecuencia es la parte profunda y la alta frecuencia es la parte somera. Entonces, con esto uno alegremente dice: esto debe ser las brechas de impacto y esto debe ser el levantamiento central. Y lo puede uno modelar relativamente bien con un corte en frecuencia, la que sigue. Bueno, puede uno hacer modelos de los tradicionales. Estos son los modelitos de Kawani, con lo cual puede uno ver en teoría todo como está aquí. Y de hecho los modelos los usamos también para estimar a la profundidad a la cual estaba el límite de las brechas de impacto, y las perforaciones. Con esto, asumiendo que las profundidades estaban bien determinadas, podía uno incluso apostar una botella de vino a que tal día, tal hora la perforación iba a cruzar las brechas, y en algunos casos funcionó, en otros fue un desastre, ¿no? Pero la resolución es muy buena. Y bueno, con esto la que se ha ido viendo cómo es el diámetro, toda la profundidad de excavación,
la distribución de las brechas y todo bastante bien la que sigue. Y con eso lo que se intenta al final es un modelo geofísico y esta es la parte del modelo como va ahora. En el modelo o en una cosa es que pueden ver que con todos los datos de alta resolución que supuestamente uno tiene y el gastadero horrible de hacer la céramica marina, el modelo al final sigue siendo bastante de caricatura. Y en el modelo ponemos aquí donde realmente no sabemos nada. Y curiosamente son las estructuras mayores del cráter. No sabemos cómo está bien la distribución de brechas y de roca fundida, no sabemos cómo está debajo del Big Ring y no sabemos esto de roques y el levantamiento central. El levantamiento central es un pedazo del basamento, es de la corteza inferior, debe ser compuesto de rocas metamórficas e ígneas de muy alta densidad, un contraste impresionante, y sin embargo no sabemos todavía qué hacer con él. O sea, con todo lo bonito, lo precioso, plano, carbonatos contra granitos, los terribles contrastes que tenemos en velocidades, en densidades, en susceptibilidad magnética, en todo lo que sea, no sabemos qué hacer con esta parte. Y son los tres de los 5 o 6 elementos principales del cráter. O sea, es impresionante cómo puede uno no saber todavía eso, lo que sigue. Esto les ilustra bien. Este es uno de los modelos sencillos, o sea, usando los datos. Aquí debe haber un pedazo de corteza inferior. Aquí debe estar lleno de la roca fundida. Esto debe estar lleno de brechas. Esto debe estar aquí la parte del Big, aquí está toda la parte de las terrazas y todo. Y arriba es una de nuestras imágenes de mayor resolución. Y lo que pueden ver es, bueno, se ven un montón de cosas, pero lo que pueden ver es que no existe levantamiento central. No está. Y no podemos distinguir entre el impact, las rocas fundidas, las brechas. Deben de estar ahí abajo, pero no están. Y el contraste debe ser enorme. Y los tamaños son gigantes. La cosa esta mide cerca de 90 kilómetros. Y no la vemos. Así de fácil. La que sigue. Y ahora lo que estamos haciendo es buscar. Y con eso, pues los modelos de caricatura hacen esto. O pueden hacer esto. Y si ven, las dos cosas son totalmente diferentes. En este es el doblamiento de la corteza inferior y en este es un rebote isostático. Y los modelos son totalmente diferentes. O es uno o es otro. Pero no vemos ninguno de los dos. La que sigue. La otra parte que se antoja interesante es que les decía que hemos usado el electromagnético, gravimetría, magnetometría, círculica marina, todo lo que se puede buscar. Y entonces uno dice, ¿cómo están los modelos conjuntos? Podemos invertir gravimetría y magnetometría, que en todos lados funciona muy bien, porque no restringe las variables. Aquí es uno de los ejemplos, usando mallas de cubitos por todos lados. De hecho, usamos miles de cubitos para modelarlo, y este es un modelo de inversión de gravimetría. Mérida hasta aquí es una de las esquinas, y podemos ver aquí los diferentes tipos de las unidades. Y este es el modelo magnético, que también está bien bonito. Y lo primero que ven es, nada más vean los colores, los dos son diferentes. Bien podría estar uno aquí en un cráter en la Tierra y otro cráter en Marte. Los dos son diferentes. Y eso pues es un problema gigante, porque deberían de ser parecidos, al menos. La que sigue. Bueno, lo mismo pueden hacer con toda la otra parte de la que sigue. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo ahora, y por eso digo que esta plática casi no calor, porque siempre decimos qué precioso está todo, qué resolución tenemos. Lo que trabajamos realmente es en resolver esos problemas, y son problemas fundamentales. O sea, no es problema de que el método esté mal, es lo mejor que podemos hacer en las condiciones ideales. Sin embargo, hay algo que todavía no podemos controlar bien, y ese es el reto de impulsar los modelados geofísicos. Y eso lo podemos hacer en todas las cosas. Este es ahora otra vez de regreso la península, y la que sigue.
Y estos son los datos gravimétricos para toda la parte del golfo, y aquí pueden ver en forma de herradura el cráter. La que sigue, y bueno, ven las anomalías y todo. Este es el aeromagnético de todo el golfo. Aquí está otra vez el cráter, y pueden ver anomalías magnéticas por todos lados. Estas de alguna manera están relacionadas a la parte de la apertura, el origen del golfo, la apertura del golfo. Y lo que estamos usando ahora es que en esta zona de aquí tenemos cada vez mayor resolución. Entonces, en teoría, podemos ir afinando los modelos de interpretación de las anomalías en toda la zona, incluyendo la parte del Caribe, para hacer reconstrucciones de cómo era el origen del golfo. Este es Yucatán como estaba antes de la apertura, y esto es Yucatán como quedó ahora, y hacer toda la parte del modelado con control de perforaciones en la zona de rocas de corteza inferior. La que sigue. La que sigue. Otra de las cosas también es que el impacto cimbró toda la península, rompió todo el borde de la plataforma y generó lo que se conoce como las brechas carbonatadas del Golfo, donde el interés principal es que son las rocas contenedoras de los yacimientos petroleros mexicanos, y la distribución fue por todos lados. Entonces ahora es una de las vías a tratar de seguir. Y la que sigue. Y la otra parte es todo el material fragmentado. Se formó una pluma, el agujero fue bastante grande, y aparte de la pluma central hubo cortinas laterales como flujos piroclásticos y flujos incluso de tipo subbasales y demás, que deben de haber barrido toda la zona de que sigue. Y ahora los hemos estado buscando. Esto es parte del estudio en el borde norte de la plataforma, ya para la parte marina. El borde norte que empieza de profundidades de tirante de agua de unos 300 metros y acaba en más de 3.000 y cacho de kilómetros. Es un escalón gigante en el Golfo. Es de los escalones más grandes, de hecho muy diferente que tenemos del otro lado. Y lo que estamos buscando es ver si el modelo es cierto, y la expansión de los flujos y toda la parte del rompimiento de la plataforma deben de estar las brechas de este lado. Y como las brechas se compactan y se erosionan diferente de la roca caliza, en teoría, nada más viendo el escarpe debemos de ver dónde están las brechas, si es que es cierto, y buscar en dónde están. En la parte de los pozos petroleros de la parte norte están por todos lados, y la que sigue. Este es parte del modelo, y sí, lo que observamos rápidamente, la figura no se ve muy bonita, se ve más bien en la pantalla, pero hay un rompimiento a lo largo de todo esto que marca el tope de las brechas, la que sea. Y luego, otra parte que impulsa el trabajo en Chicxulub es el tipo de resolución que se tiene. Chicxulub, la parte más famosa es la extinción de los dinosaurios. 75% de las especies, 3 de cada 4 se fueron en el impacto, y a partir de entonces cambió también el clima en la Tierra, de un clima cálido, muy tropical, sin casquetes polares, y comenzó a enfriarse, y se enfrió durante los últimos 75 millones de años, 66, hasta llegar a la época de formación de los casquetes polares por la mitad del camino y las glaciaciones. Y parte del interés inicial fue ver qué mecanismos mataron a los dinosaurios y a los otros organismos en la parte terrestre marina, y qué mecanismos permitieron a algunos sobrevivir, entre ellos los mamíferos y demás, ¿no? Y ver el detalle. Y la controversia que han de haber escuchado es si fueron los second traps en la India, si los dinosaurios fumaban o les entró los virus y los mataron, etc. Toda esa controversia que se da se permite porque el control de fechamiento es muy pobre. Los métodos de fechamiento, cuando se comenzó esto hace unos 20-30 años, estaban en 1% de 66 millones, pues todavía son 660,000 para cada lado. Entonces es un montón, más de 1 millón y cacho. Eventualmente el método de fechamiento mejoró y se bajó a 0.5%, pero sigue siendo más o menos 320 y tantos, 330,000 años para cada lado, o sea, más de 660,000.
En 660.000 queda toda la parte del Pleistoceno, los tigres dientes de sable, las glaciaciones y nosotros, y no habría manera de saber si uno estaba junto con el tigre dientes de sable o el mamut o no, porque la incertidumbre es gigantesca. Entonces con eso pues se permitía las cosas que ustedes quieran hacer, entre ellas el decir que Chicxulub no tuvo nada que ver porque ocurrió 300.000 años antes, y como estamos todavía dentro del rango bastante holgados, pues no hay manera de rebatir muy bien el asunto. Entonces, con esto, la única manera de hacerlo, bueno, hay varias. Una es ignorar a los otros, y la otra es mejorar el método de fechamiento para tener control, porque hay que saber cómo funciona. Y la diferencia es enorme. Ahorita lo comentamos. Hay una diferencia fundamental en las dos propuestas. Bueno, en la multitud de propuestas de cómo puede uno separarlas entre ellas, la que sigue. Y es lo que se ha venido haciendo. La capa que la separa es la que han escuchado muchas veces, de la parte de los dinosaurios a la parte de los mamíferos. Es una capa muy delgada, en la mayor parte del mundo es de unos cuantos milímetros de espesor, y separa los fósiles de la época del Cretácico de los fósiles de la época del Paleoceno, del Paleógeno. Y el cambio es muy drástico, y la pregunta fundamental siempre fue cuánto representa el tiempo la capita, si la capita representa un periodo corto o un periodo largo, porque de ahí dependen los mecanismos de extinción. La que sigue. Y para ello pues se ha ido estudiando diferentes sitios. Esta es una imagen vieja, está lleno, son los puntos en donde está la capita documentada. Ahora hay muchos más, y bueno, están en los océanos, en todos los continentes, incluso en la parte de la Antártica, en Groenlandia ahora, etc. Y ahora están haciendo trabajos para ver los efectos locales cerca del sitio de impacto, los primeros 2.000 kilómetros, luego los sitios intermedios y los sitios distales, etcétera. Se puede hacer mucho. Y la otra parte es que, viendo la distribución de los sitios, puede uno ver si realmente este es el único sitio de impacto, o hubo, como hay algunas propuestas, múltiples impactos, y ver si es congruente con tener una distribución con respecto a la parte de Chicxulub. Es como cuando uno le tira otra vez la piedra a la arena, los fragmentos más gruesos quedan cerca de donde le pegó la piedra, los más ligeros se expanden como nubecita por todos lados. Entonces debe de haber alguna distribución especial en esta parte de la sección. Y se ha ido haciendo. Este es un ejemplo de algunas de las secciones. Este es el ejemplo de las distales con unos cuantos centímetros o milímetros de espesor, las partes intermedias, las partes próximas y las muy próximas, cerca en el Golfo de México. Y una de las cosas que pueden observar es que la forma de la capita va cambiando, desde ser unos cuantos centímetros a ser varios metros en la parte del Golfo, indicando pues, que está uno cerca del sitio donde pegó. Y se pueden hacer muchas cosas. Es, por ejemplo, la distribución del cuarzo de choque deformado por el impacto, con la distancia hasta los 10.000 kilómetros. Y hay mucha dispersión todavía, pero se ve que puede ser ajustado a un solo sitio, lo cual marca que no hay múltiples impactos, cuando menos de ese tamaño, para poder meter la distribución. Y puede uno después añadirle otra serie de cositas, la que sigue. Y esta es la capa, la comparación de las capas en el Golfo de México con las distales. Este es el norte de África. Y pues, lo que mencionamos aquí mide centímetros, acá mide varios metros. Y la capa en la zona del Golfo del Caribe es mucho más compleja. Las dos tienen una condición de dos capas globales. La capa de leyecta, que son esferitas fundidas y que se enfrían en el paso de la atmósfera, y la parte de arriba es polvito, el polvo más ligero que cubrió toda la Tierra. Y en el otro lado vemos también esa capa de esferitas, pero en vez de ser milimétricas, por ejemplo en Guayana, en Tabasco, son de centímetros. No hay que usar microscopio para verlas. Y luego está la parte de arriba del polvito, y intermedio están estas capas de aquí.
Esto es los depósitos de tsunami, porque fue un impacto marino y se formaron olas por toda la zona, provocando la formación de estos depósitos, que de hecho son los más grandes en el registro que tenemos. Y luego entre las capitas de polvillo, arcilla y la otra de tsunami tenemos esta capa azul que se eyecta fina, tiene evidencia de alta temperatura, de unos 500 a 700 grados, como si le abriera uno el horno de la estufa. Esa capita se interpreta como parte del material que regresó, salió expulsado en el impacto en los fragmentos más grandes y entraron algunos incluso en órbita y luego reingresaron a la atmósfera. Es como estrellas fugaces, pero en vez de que entren miles de estrellas fugaces, entraron millones de estrellas fugaces. Y eso calentó la parte alta de la atmósfera, suficiente como para mandar un pulso térmico hacia abajo, hacia la superficie. Y ese es uno de los mecanismos más eficientes de extinción. Barre con todos los organismos de gran masa corporal, de hecho arriba de 6 kilos, casi todos se fueron, que estuvieran en lugares desprotegidos, quemó toda la parte de la vegetación. Eso explica por qué algunos sobrevivieron en lagunas o estanques, y los mamíferos en madrigueras, etc. Explica por qué sobrevivieron varias de las plantas y todo. Y el mecanismo es que regresaron en unos días después del impacto. Entonces, en unos 3-4 días, depende de qué modelo use uno, la propuesta es que se fue más del 50% de los organismos que había. Y en 3 días, o probablemente incluso menos. Y esto es la pequeña diferencia que hay con todas las otras teorías. Las teorías que son los Deccan Traps y mandaron todos los gases, las teorías de enfermedades que se propagaron, las teorías de cambios del nivel del mar, etc. Todos requieren tiempos de miles de años, que es lo que se observa en las otras extinciones. Y debería en teoría ser muy fácil distinguir en algo que pasó en 10.000 o 100.000 años de algo que pasó en unos 3 días. Y el reto es que no se puede, porque la resolución no da. Entonces, esa es la parte que he impulsado en tratar de mejorar el fechamiento. Entonces, el fechamiento mejoró. Radiométrico, el método que más se usa es argon-argon, pero también plomo-plomo y plomo-uranio. Mejoró a medio punto porcentual, 0.5%. Y el año pasado se logró bajar. En vez de que tengamos más o menos 330.000, se bajó a 32.000. El brinco fue fabuloso. Estamos en 0.04 de precisión. Y ahora lo que se está haciendo es usando los núcleos de Chicxulub, tratar de mejorar. ¿Qué tanto se va a mejorar? ¿Qué sabe? Si se baja todavía otro orden de magnitud a 0.004, todavía vamos a estar lejos de resolverlo. Pero eso ya descartó, es más o menos 32.000 años. Ya se fue la teoría de que Chicxulub fue 300.000 años antes, se fueron casi todas las teorías alegremente en un solo viaje. Y el reto ahora es mejorar. Y la ventaja es que una vez que esto mejora, pues se puede aplicar en casi todos lados. Y la capa de eyecta es el marcador que permite hacer esas cosas. La capa de eyecta es como las capas de ceniza en los volcanes, que son marcadores regionales muy buenos, porque sabe uno antes y después de la erupción. Aquí sabe uno antes y después del impacto, con la pequeña ventaja de que en vez de ser regional, es global. Es de hecho la única capa geológica con cobertura global que se tiene, no hay otra. Y la siguiente capa es la capa reciente de los fines de los 40s y 50s, que fue la detonación de bombas nucleares en superficie. Es la única otra capa marcadora que pueden encontrar. La capa, y ahora la capa Coca-Cola de plástico, pero es la única que se puede usar, ¿no? La que sí. Y ese es, para darles idea, esto es un impacto pequeño de simulación numérica. Y están 2 segundos, 5 segundos, 15 y 30 segundos. Cuando uno cuenta, y es un impacto, un orden de magnitud abajo de cuando uno dice 1, 2, el agujero ya va arriba de los 10 kilómetros de penetración. Cuando uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, el agujero ya rebasó toda la parte de corteza inferior, está bajo de los 20 kilómetros. Y la mayor parte del material está ya siendo eyectado fuera con velocidad de escape de la Tierra. Entonces, el reto de cómo
interpretar hace 76 millones de años. Un evento que pasa en estos tiempos es el que mueve, de hecho, de tratar de buscar otras cosas que se puedan hacer. Y las propuestas son bastante curiosas. Incluso hay ya desde hace varios años que nadie lo ha podido probar, pero ahí sigue, que se puede saber el mes en que pasó. Usando esta cosa, puede que sí. Y ya además un par de figuras últimas, lo que pasa es que no traigo, pero también ya les excedí. Esto es parte de los programas ahora que estamos haciendo, este es el de perforaciones marinas. La idea es ahora perforar la parte del anillo de picos para ver qué tipo de materiales tenemos en la parte central. Eventualmente también queremos hacer una en la parte ya más profunda, y el problema es que perforaciones marinas tienen costos muy altos. Son varios veces más grandes. De hecho, los pozos marinos en la parte central están del orden de 50 a 100 millones de dólares cada agujero, independiente de si sale seco o con agua. En esta parte de aquí nos vamos a gastar 34 millones de dólares para hacerlo, entonces por eso es que los tiempos son un poquito largos de hacer. Y bueno, de hecho, para eso hubo que hacer toda la parte de física, el cubito, para poderlo hacer la perforación. Y pues los cubos y todo también son con costos altos. Bueno, el barco que usamos era $54,000 diarios. Tomar o no tomar a datos por un mes, entonces alarga razón. Bueno, la que sigue. Y la idea de las perforaciones es ver en la parte de los anillos de picos y ver si realmente podemos ver el mente y lo que está debajo, y otra serie de cosas. Ahorita está programado 3 pozos, uno de ellos a 3 kilómetros, creo que sí. Y la otra parte que impulsa el asunto es la parte de exploración en los otros cuerpos, que se aprende, como decíamos, mucho viendo las morfologías y los datos multiespectrales, pero la única manera de tener la estructura profunda es mandar a alguien a perforar, y como todavía no se puede, pues se usa a Chicxulub para hacer eso, aunque la idea es que eventualmente se pueda lograr. Entonces, Chicxulub, aparte de lo que ofrece en la Tierra, pues, es como una especie de ventana a lo que pasa en las superficies de los otros cuerpos, y se acerca más a tener una perspectiva planetaria. Bueno. Gracias, Jaime.